Bueno, muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a esta importante capacitación de pruebas saber, de pruebas saber. Vamos a dejarlo en pruebas saber. Aplica para técnico y tecnólogo y para pro, porque estamos en la capacitación de competencias específicas. Perdón, genéricas, de competencias genéricas. Mi nombre es Margarita Lucía Polo Bolaño, soy abogada, docente virtual del programa de Contaduría Pública. Tengo a mi cargo precisamente los cursos de Constitución y Democracia, todo lo que tiene que ver con humanidades, fundamentos de administración pública, eh, contratación pública. Entonces, pues esta precisamente es mi área. Y bueno, y tengo el gusto de estar aquí en esta importante capacitación. Eh, Esta competencia va a tener 2 semanas de duración para la capacitación. En esta primera semana vamos a hablar de la prueba. Vamos a hablar de la prueba, de qué mide la prueba, de qué específicamente le apunta a las competencias ciudadanas y cuál va a ser la forma de cómo se pregunta. Y creo que esta es la competencia que más tipo de preguntas tiene. ¿A qué le apunta cada tipo de preguntas? Entonces, esa va a ser nuestro primer encuentro, de explicarles cómo es la mecánica de lo que se pregunta en esta competencia. Y nuestro segundo encuentro va a ser específicamente para tratar de hacer toda esa, refrescar todo ese conocimiento de lo que es la Constitución, bueno, y de los temas que ahora van a abordar. Entonces, ¿les parece bien la dinámica así? ¿Qué opinan? Hola, Sí, hola. profe. Bien, claro, tenemos que saber qué nos van a preguntar para saber entonces cómo vamos a organizar la temática, ¿cierto? Bien, nos está acompañando, de bienestar, ¿cierto? Daniela, por favor, aquí nos acompaña Daniela Padilla Ayala, que sea ella quien se presente. Buenas chicos, ¿cómo están? Como dijo la profesora Margarita, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Padilla Ayala, soy psicóloga de bienestar, más específica encargada de los programas de administración de empresas y negocios internacionales. La idea de este taller es poderlos encaminar a que puedan realizar las pruebas de mejor manera, que consigan todo el conocimiento que necesitan para poder aplicarlas en su momento. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algo, pregunten, no se queden, por decirlo así, callados, traten de indagar lo más que puedan para adquirir todo el conocimiento, como les digo, para que después lo puedan poner en práctica. Desde Bienestar Institucional les tenemos las puertas abiertas para que todo lo que necesiten, tanto en la parte académica como en la parte psicológica, si en algún momento necesitan, en todas las carreras. Hay un psicólogo encargado de cada programa por si lo necesitan. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bien. ¿Pueden visualizar? Sí, Bueno, bien. Eh, Vamos a hablar, voy a hacer una contextualización de la prueba en general, de lo que tiene que ver las características del examen de las pruebas saber TIT o PRO, ¿verdad?
es importante que sepan, porque la mayoría de los programas que tenemos son por ciclos propedéuticos. Entonces, en cada uno de los ciclos se debe presentar la prueba para poder de igual manera graduarse en cada ciclo, ¿verdad? Entonces, una vez que el estudiante ha aprobado el 75% de los créditos del respectivo programa, ya sea técnico, tecnólogo o profesional, debe presentar las pruebas. Por lo menos que haya aprobado el 75% de los créditos, ¿verdad? Eh, la escala de cada módulo se da de 0 a 200. Eso va a tener un puntaje de 0 a 200, ¿verdad? En la primera sesión o en lo que tiene que ver, por ejemplo, las pruebas saber T y T, solamente se miden las competencias genéricas. Para las pruebas saber pro se miden también competencias específicas. Entonces, en ese primer módulo van a tener ustedes los 5 módulos genéricos que ya ustedes saben: comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, y ustedes van a tener un cuestionario socioeconómico. Entonces, el tiempo estimado de la prueba son 4 horas y 20 minutos. Van a tener una pregunta para comunicación escrita. Hay 35 preguntas para razonamiento cuantitativo. La lectura crítica, también 35 preguntas. Para competencias ciudadanas, 35 preguntas. Inglés, 55. Y van a desarrollar un cuestionario socioeconómico que tiene 17 preguntas, que de hecho fueron las primeras preguntas que le hicieron para poder hacer la inscripción, ¿cierto? Que ya esas las diligenciaron, que les preguntan hasta si tienen lavadora, creo. ¿Me corrigen si me equivoco? Ya la hicieron, ¿cierto? Hola. Sí, sí, sí me están escuchando. Sí, profesora, sí se le escucha. Ok, bien. Bueno, cuando hablamos de competencias, ¿verdad? Estamos hablando de todas esas habilidades que necesitamos para aplicarlas en los diferentes contextos. Entonces, eso es lo que nos miden. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos? ¿Cuáles son esos conocimientos que tenemos, que hemos adquirido, y cómo los desarrollamos en esos diferentes contextos? Ahora, aquí la prueba no se trata de solamente conocer datos, conocer conceptos, mide mucho más, les van a medir de cómo ustedes pueden resolver problemas con los conocimientos que ustedes tienen. Recuerden que aquí les están midiendo todo ese conocimiento que ustedes están adquiriendo en la universidad, pero es cómo se va a desarrollar usted con esos conocimientos en su vida profesional. Por eso es importante estas capacitaciones, para que ustedes sepan a qué le están apuntando, además de sacar un muy buen puntaje, porque eso lo ranquea como un buen profesional, como una proyección de un buen profesional. Y también tiene un beneficio para la universidad, porque eso quiere decir que eh, eh, estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, para cada competencia se establecen una o más afirmaciones. Y esas afirmaciones, miren que aquí nos están diciendo que nos mide competencias, las afirmaciones y las evidencias. Estas competencias establecen unas o más afirmaciones, que lo que hace es describir
lo que se espera que el estudiante esté en capacidad de hacer. ¿Cierto? Bien. Y esas afirmaciones se convierten en evidencias. Las evidencias son a través de las preguntas cómo usted podría actuar o accionar o ejecutar eh, todo, todos esos conocimientos que usted ha adquirido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces recuerden que están midiéndole las competencias a través de las afirmaciones y esas afirmaciones se convierten en evidencias. Bueno, hablemos específicamente de la competencia ciudadana. Cuando hablamos de las competencias ciudadanas, bueno, yo me voy a parar acá antes de entrar a desarrollar el tema. Sí me gustaría, este es el cuento de que me toca dar aquí, admitir, ok. Cuando hablamos de competencias ciudadanas, ¿qué entienden ustedes por competencias ciudadanas? A ver. No les dé pena participar, es importante conocer esos conocimientos previos que ustedes tienen, los que ya tienen adquiridos, para complementarlos. Entonces, ¿qué es una? Ya hablamos de competencias, ¿no? Ya hablamos de competencias, pero ahora coloquémosle el apellido ciudadano. A ver. Chicos. Bueno, quién es un ciudadano? ¿Qué se entiende por ciudadanía? ¿Nada? ¿Edwin? ¿Va? A ver, qué pena, pues buenas noches. Muy buenas Acabo de noches, unirme a bienvenido. la clase por cuestiones laborales, pues se me fue imposible unirme a tiempo. Espero me dispensen. Apenas estamos Mm, comenzando, tranquilo. a ver, entiendo por ciudadano. Ciudadano es es aquella persona, todo ser humano que convive dentro de una sociedad, valga la redundancia, convive en una ciudad en una sociedad, perdón, que tiene sus culturas, que tiene su política, que tiene su sistema, ya sea económico, político y socioeconómico. Entonces se entiende que ciudadano es aquella persona que habita o que está en un entorno social previamente determinado. Muy bien, correcto. ¿Y cuáles son las competencias de ese ciudadano, Edwin? A ver, si nosotros, si una persona habita en una sociedad, las competencias son como esas aptitudes o em, esas normas y esas responsabilidades que el ciudadano cumple en la cultura o en el hábitat que tiene. Es decir, que en este momento le llamamos sociedad o le llamamos Colombia o en determinado lugar que esté. Entonces esas competencias son las normas, comportamientos, aptitudes que el ciudadano tiene frente a los que convive. Muy bien, Entonces, desde ahí excelente. entiendo yo las competencias ciudadanas como aquellas rúbricas, ¿sí?, que tiene cada ser humano dentro de su cultura y dentro del sistema
para construir un mejor estilo de vida y desarrollar una sociedad estable bajo unos parámetros en las ciencias como la política, como la economía, como la religión, que hacen parte de una cultura, ¿sí? Entonces, si me pongo Muy aquí a bien. nombrarlas, serían demasiadas. Claro, claro, no, excelente, muy buen aporte, Edwin. Muy bien, muchas gracias, correcto. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, estamos, y de las competencias ciudadanas, ya nos lo explicó muy bien Edwin, estamos hablando de eh, toda esa responsabilidad y deberes que tenemos por hacer parte de una sociedad, ¿cierto? Entonces, que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Cuando hablamos de ciudadanía, por lo general, no podemos desprender la ciudadanía de la parte política, porque eso implica tomar decisiones y acciones que conlleven a contribuir a un mejor vivir, a una mejor sociedad, ¿verdad? A una mejor sociedad, una sociedad equitativa y justa. Eso es lo que se busca. Entonces, con estas competencias ciudadanas, ¿verdad? En este módulo de competencias ciudadanas, precisamente lo que se va a evaluar son los conocimientos, ojo, y las habilidades que precisamente son necesarias para construir una mejor sociedad. Y esos conocimientos y habilidades van a promover el ejercicio de la ciudadanía. En cuanto a cosas tan simples como saber tomar decisiones, con el conocimiento de una norma, de normas como es la Constitución política, ¿verdad? Entonces, la Constitución política nos da todas esas herramientas que son la guía o la bitácora para que un Estado pueda funcionar. Por eso hay una parte dogmática que se refiere a la parte de derechos y hay una parte orgánica que se refiere a todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, cómo funciona, cómo se jerarquiza y quiénes representan a cada una de las instituciones de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, mire que no solamente estamos hablando de derechos y deberes, sino también de la participación activa, de ser un sujeto activo que participa en las acciones y decisiones del Estado. Un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político. Entonces, ¿qué es? La realidad social. ¿Cuál es su realidad social? Y miren qué pasa hoy. Hoy tenemos que muchas personas eh, se, se categorizan como apolíticos, como que no les interesa la política. Y recuerden que Aristóteles decía, hablaba del zoom político, que somos animales políticos por excelencia. Por excelencia, no podemos vivir sin la política. En nuestras casas hay políticas. En nuestra relación, amorosa tenemos políticas. Entonces no podemos desprendernos de la política. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar sobre las problemáticas sociales, conocer cuál es nuestro entorno y cuáles son nuestras problemáticas y cómo ciudadano puedo participar activamente para la solución de esas problemáticas. Bien, entonces a esto le apunta. Ahora,
Cuando hablamos de, voy aquí a volver a hacer la presentación, porque es que cuando entra alguien tengo que bajar la presentación. Bueno, las competencias ciudadanas, entonces, las competencias ciudadanas de las pruebas saber va a evaluar los conocimientos y habilidades necesarias, ¿verdad?, para comprender ese entorno social y las problemáticas, y además cómo el estudiante analiza desde sus diferentes opiniones o posturas esas situaciones conflictivas. ¿Cuál es el conocimiento que tienen ustedes a partir de lo que establece la Constitución política para ejercer su ciudadanía? Entonces, ¿y cómo puede participar con esas herramientas que da la Constitución política en su accionar social? Entonces, este módulo evalúa 4 competencias. Miren, nos evalúa la competencia de argumentación. ¿Cómo argumenta el estudiante? Comenzamos por la competencia de conocimientos, es lo primero, ¿cierto? Evalúa la competencia del multiperspectivismo. Evalúa la competencia del pensamiento sistémico y evalúa la competencia de la argumentación. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí no se tienen en cuenta actitudes, ni opiniones, ni valores o creencias de los estudiantes, ni tampoco las reflexiones morales o aquello que se considere correcto o incorrecto. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se trata de la actitud, ¿sí? Ni de su parte moral. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Bueno, vamos bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 4 competencias que evalúa la prueba de competencias de competencias ¿de competencias qué? ¿En cuál estamos? Ciudadanas. ¿Cuáles son? 4. Y una la estamos viendo en la diapositiva. ¿Cuáles? Conocimiento. ¿Cuál más? Hola. Multiperspectiva. Multiperspectivismo. Argumentación, Correcto. Y pensamiento sistémico. correcto, pensamiento sistémico. Ahora, hablemos de los conocimientos. ¿Qué mide en la parte de conocimientos? Pues tenemos que comenzar, si habla de competencias ciudadanas y todo está establecido en la Constitución política, resulta que lo primero que va a medir en conocimiento es qué tanto sabemos de los fundamentos del tipo de estado en el que estamos viviendo, ¿cierto? Y la Constitución política dice de que Colombia es un estado social de derecho. Usted lo primero que tiene que conocer como ciudadano es en qué tipo de estado vive usted. ¿Es un estado de derecho? ¿Es un estado social de derecho? ¿Es una república? ¿O es un estado federal? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Entonces, que conocer. Entonces, estamos hablando de los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país. ¿Alguien podría decirme qué entiende por Estado social de derecho?
como conocimiento previo somero para la segunda parte que vamos a entrar a desarrollar este tema. Hola, hola. ¿Nadie? Bueno, ¿qué es un estado? Solamente estado. La participación es muy importante. El estado es un ordenamiento jurídico. Es un ordenamiento jurídico donde confluyen tres elementos importantes. Si falta uno de estos tres elementos, no podría hablarse de Estado. Es un ordenamiento jurídico, político, social y económico en el que confluyen tres elementos. Y esos elementos son territorio, pueblo y ciudad y soberanía. Y soberanía. Si falta alguno de esos tres elementos, no hay Estado. Eso solamente para hablar de Estado. Entonces, todos los estados en el mundo tienen esos tres elementos, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos del apellido social de derecho, tiene otras connotaciones. Garantista de derechos fundamentales. Entonces, hay que conocer eso. Ese es el conocimiento que le apunta a esta competencia, ¿no? Esa parte que les hablaba de la Constitución, que nos habla de la parte dogmática, está enfocada en los derechos y deberes ciudadanos. Y la parte orgánica, que se refiere a todo lo que tiene que ver con la organización del Estado, las funciones, cuáles son las funciones de cada una de las ramas del poder público, es decir, de la rama legislativa, de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de los órganos de control. ¿Cuáles son los órganos de control? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Sí? Bueno, a partir de la... Tenía algo por decir. A partir de la Constitución del 91, nosotros somos un Estado de Derecho, ¿sí? Porque antes de eso no teníamos esa atribución. O sea, sí había en la Constitución. Ajá, social de derecho. Correcto. Bueno, en Colombia existen varios. Está la Contraloría, está la Procuraduría, está el Defensor del Pueblo, o sea, es Defensoría del Pueblo, perdón. En el momento, vagamente me acuerdo de esos. ¿Qué hacen? Velan porque todo se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿de qué se encarga? Se encarga de que a los ciudadanos se les cumplan sus derechos primarios. Bueno, lo que es la Contraloría General de la Nación, vela por aquellos recursos, si no estoy mal, porque a veces me confundo con Procuraduría y con Contraloría, pero hay una que vela por los recursos que se manejen de forma adecuada. Por ejemplo, he tenido la experiencia de trabajar con colegios y los colegios deben rendir cuentas al Estado, los colegios oficiales, ¿sí? Oficiales, rendir cuentas al Estado de la educación que brindan y de todos los recursos que ellos manifiestan, ¿sí? Entonces, estas entidades de control hacen eso, vigilan y se preocupan porque sí se cumplan los derechos que se le dan a la sociedad. Bien, Entonces son muy las bien. encargadas de controlar esa parte. Correcto. Entonces, esa Contraloría ejerce todo, tiene que ver con todo, con el control fiscal, con el control fiscal, con velar, vigilar
que se inviertan bien los dineros del Estado, ¿no? Eso es la Contraloría. Y el Ministerio Público, que está compuesto por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que tiene unas funciones que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales y también tiene otra función disciplinaria, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante con más de minucia. Y los fundamentos de participación ciudadana, que son determinantes para que que como ciudadanos podamos participar activamente en las decisiones económicas, sociales, políticas del Estado, ¿verdad? Entonces, esos son los conocimientos que mide esta competencia. Ahora, aquí nos está hablando de que esta competencia de conocimientos les va a medir tres afirmaciones con sus respectivas evidencias. ¿Y qué mide? La primera afirmación le va a medir que usted comprenda qué es la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es una constitución? ¿Y qué particularmente es la Constitución Política de Colombia? ¿Y cuáles son los principios fundamentales de esa Constitución política? Esa es la primera afirmación que van a medir en cuanto a conocimiento. ¿Y cuál va a ser las evidencias de esa primera afirmación? Que le van a establecer si usted conoce las características básicas de la Constitución. Es decir, que es la máxima norma jurídica de un Estado. Es decir, ¿para qué sirve la Constitución? La otra evidencia es que reconoce la Constitución, que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla. Ya ahí vamos a ver cuando nos dice Colombia es un Estado social de derecho, en el artículo 1 de la Constitución, nos dice qué tipo de Estado es Colombia y cómo la Constitución nos indica que somos una nación pluralista. Y ahí indica que somos cultural, que tenemos diversidad étnica, cultural y diversidad cultural. ¿Y cuáles son esos derechos que la Constitución establece que indica que el Estado puede o debe protegerla? ¿No? La otra evidencia nos dice que usted o el estudiante debe comprender que Colombia es un Estado social de derecho y por qué es un Estado social de derecho. Y que usted identifica las características de un Estado social de derecho. ¿Está clara esa primera afirmación con sus evidencias? Hola, hola. Sí. Bien. La segunda afirmación tiene que ver con que el estudiante conoce los derechos y deberes que consagra la Constitución. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los individuos? Importante que usted conozca cuáles son sus derechos. Y que además de conocerlos, mire que la evidencia es que conoce los derechos fundamentales de los individuos y que la segunda evidencia dice que a partir de que los conoce, reconoce las situaciones, ¿verdad?, en las que se puede determinar la protección por vulneración de esos derechos, pero ya aquí sí usted debe clasificar si el derecho es social, si el derecho es económico, si el derecho es cultural. ¿Por qué? Porque
también tenemos que la Constitución tiene unas acciones constitucionales para la protección de estos derechos fundamentales. Entonces, también la evidencia en estos derechos es que conoce los derechos no solamente los individuales, sino también los colectivos y del ambiente. ¿Y qué conoce la Constitución? Que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos. Entonces, segundo afirmación, todo lo que tiene que ver con derechos y deberes y derechos fundamentales, derechos individuales, derechos colectivos y los deberes del ciudadano. Esa afirmación. En cuanto a en la tercera afirmación dice que conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Ya eso lo hablamos, es la parte orgánica, cuáles son las funciones y las ramas del poder y de los órganos de control y cuáles son los mecanismos que tenemos para poder participar activamente en la democracia. Ejemplos de mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles? ¿Me los pueden enunciar? Bueno, aparte de nuestro derecho al voto, que es muy Correcto. importante, Muy bien. pues lo tenemos, pero nadie sabe cómo lo ejecutamos. Bueno, Total. ok, no voy a entrar en discusiones. No, eso hace parte de todo, porque precisamente la postura crítica se tiene muy en cuenta acá. O sea, cómo el estudiante se expresa, cómo argumenta, y esa es la segunda parte. Otra de las competencias, ¿sí? ¿Cuáles más? Bueno, nuestro derecho al voto, ya personal está Estaría hablando, Alexis. Está el ¿Cómo? cabildo, el referendo, Cabildo abierto, sí, referendo, muy bien, referendo, el plebiscito. muy bien. Bueno, no sé bien, no tengo claro si las veedurías ciudadanas también. ¿La veeduría? Veedurías ciudadanas es participación ciudadana, sí, porque usted está ejerciendo un control político, pero como mecanismo de participación como tal, eh, 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 no, pero sí ejerce control político. Ok, cierto. habeas data, habeas corpus. No, esos son acciones constitucionales que protegen derechos fundamentales. Ya. Mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referendo, iniciativa legislativa, cabildo abierto, revocatoria del mandato, el voto, consulta popular. Esos son. Bien. Ahora hablemos de la otra competencia que es la argumentación. ¿Qué es argumentar? Lo que estábamos hablando ahora, ¿no? La capacidad que tiene para analizar, evaluar, ¿qué? Pertinencia, solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Entonces aquí les van a hacer un enunciado, les van a realizar o colocar un caso o una problemática social. ¿Y qué se espera? Que usted analice y evalúe. ¿Qué va a hacer? Va a identificar si hay prejuicios, va a anticipar el impacto de un determinado discurso. ¿Cómo argumenta usted? ¿Cuál es la capacidad que tiene usted para concadenar cada una de las partes de ese discurso? ¿Cómo relaciona los argumentos? Es decir, ¿cómo los conecta?
y evalúa la validez de generalizaciones. Es decir, usted generaliza o identifica puntualmente. Entonces, mire que aquí, ¿cuál es la afirmación? Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados y discursos, y la evidencia que es devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. Y valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. ¿Cómo usted argumenta? ¿Cómo usted enuncia? Y aquí que estamos hablando, que mira, cómo se expresa, ¿no? ¿Está claro este punto de la argumentación? Sí, está claro. Bien. Multiperspectivismo. Miren que si ustedes a lo largo de las capacitaciones de cada una de las competencias se van a dar cuenta de que esta es la única competencia que mide cuatro competencias, valga la redundancia. Cuando hablamos de diferentes, varios, ¿no? Perspectivismo, diferentes perspectivas. Pero, ¿a partir de qué? De la problemática social. Recuerden que estamos hablando de la parte social, de la parte de la Constitución, de la parte de cómo somos como Estado y de cómo somos como ciudadanos. Entonces, va a analizar todo lo que tiene que ver con la problemática social y cómo usted la analiza desde las diferentes perspectivas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede usted, por ejemplo, resolver un conflicto a partir de esa problemática social? Que usted comprenda o esté en capacidad de comprender qué es un conflicto, cómo lo soluciona a partir de los diferentes actores. Es decir, ponerse en los zapatos de otra persona. Les van a preguntar si usted es Jaime y Jaime es el alcalde, ¿cómo procedería de esta forma? Si usted es el ciudadano que le están cobrando multas por impuestos, ¿cómo procedería de esta forma? Entonces, ahí estamos hablando del multiperspectivismo, es decir, ponerse en los zapatos de unas personas que tienen una problemática social, pero que cada una debe cumplir un rol para resolver un conflicto. Entonces, aquí estamos viendo cómo se mira el punto de vista de cada uno de los actores. ¿Qué buscan los actores? ¿Cuáles son las diferencias e intereses de los actores? ¿Cuáles son las ideologías de esos actores? ¿Cómo es la visión de las cosas? Sus opiniones, sus intereses. Entonces, ¿y cómo soluciona cada uno de esos actores esa problemática? ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las afirmaciones? Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Espérense un momentico que me voy a quedar sin carga. Y se va a apagar esto. Permítame un momento. Qué pena con ustedes. Bien. Bueno.
Bueno, entonces aquí reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. ¿Y cuál es la evidencia? La interacción y las posiciones. Aquí el estudiante debe interactuar desde las diferentes posiciones e intereses de las partes que intervienen en el conflicto, ¿verdad? Y que además identifiquen el tipo de conflicto que es. Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Y la otra afirmación es analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Entonces, la evidencia es que el estudiante compara las perspectivas de diferentes actores, establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y propuestas de solución. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de cada uno de los individuos y cuál es la propuesta de cada uno de ellos para solucionar ese conflicto? ¿Está claro? Entonces, esta competencia del multiperspectivismo. Hola. Sí, claro. Bien. Hablemos entonces del pensamiento sistémico. No se trata solamente de conocer aquí, se trata a partir del conocimiento, comprenderlo y además reconstruir cómo propone el estudiante. Aquí ya hablamos de propuestas, ¿no? ¿Cómo propone el estudiante resolver problemas sociales? Que el estudiante comprenda, es decir, que busque más allá, haga un análisis, una investigación para, a partir de esa problemática social, a partir de ese conflicto, identifique cuáles son las causas, qué está causando esa problemática social o ese conflicto. ¿Cuáles son las áreas o dimensiones que afecta esa problemática social? ¿Sí? ¿Y cómo puedo solucionarle? ¿Cómo puedo dar acciones o dar soluciones, acciones para solucionarla? Entonces, la afirmación es que el estudiante comprende que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. ¿Cuál es la evidencia? Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática. ¿Cuáles son las dimensiones de ese problema? ¿Desde qué áreas se gesta ese problema? ¿Y cómo puedo darle solución desde cada una de las áreas? ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. Bueno. No, profe, tranquila. Bien. Entonces, tenemos ¿cuál va a ser el porcentaje de preguntas para cada una de las competencias? Tenemos que para conocimientos son el 30% de preguntas. Para argumentación, el 20%. Para multiperspectivismo, el 30%. Y para el pensamiento sistémico, el 20% de preguntas. Recuerde que son ¿cuántas preguntas de competencia ciudadana? 35. 35, correcto. Entonces, en esas 35 vamos a tener el 30% de conocimiento, 20% de argumentación, 30% de multiperspectivismo y 20% de pensamiento sistémico.
Ahora aquí les tengo una pregunta. Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. Ojo, ya hizo una problemática. Ahora nos está diciendo que el fragmento se debe justificar y nos está dando 4 posibles justificaciones. A. Los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarle el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. Y D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Ella en el primer fragmento se está diciendo, ella está colocando una postura, ¿cierto? Una postura. Y la pregunta es, ¿cuál de los presupuestos, A, B, C o D, se justifica con la postura de esa ciudadana? Díganme algo, por favor, contéstenme algo. Me Calma, siento calma, estoy solita. pensando, estoy pensando. Calma. A ver, la B y la D la rechazo, ¿sí? Porque no hay una justificación evidente, ¿sí? Bueno, la A es una parte donde ella expone pues su problemática. En la justificación, yo diría que lo que dice la Constitución y la problemática que se vio, porque hubo un tiempo donde se vio esta problemática en el país, es que el Estado, independientemente si es homosexual o si es heterosexual, el Estado debe garantizar el derecho del niño, ¿sí? Ahora, ¿por qué rechazo la B y la B y la D? Que quede claro. La garantía aquí no es porque no es la justificación de que si es una familia de homosexuales va a estar desprotegido el niño. No. Acá yo lo que pienso es que el Estado debe garantizar que esa familia si sea un buen ejemplo para el niño, sea donde Sí. sea. Yo escojo ay, no me la quite. Yo escojo la C. Ya Yo, voy, ya voy. Estaba viendo YouLadies, entonces ahora, ya le coloco. yo escojo la C. Puede que esté equivocado. Yo escojo la C. YouLadies. Profe,
Profe, para mí es la D porque dice de que ella explícitamente dice que el derecho, el Estado debe, perdón, dice que existe el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles el derecho de la mejor manera posible. Entonces creo que el presupuesto que lo justifica es que, pues según esta ciudadana, una pareja heterosexual está en mejor condiciones para criar y proteger un niño que una pareja del mismo sexo. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Tienen que tener en cuenta muy bien, leer muy bien la pregunta, comprenderla. Estamos hablando de que una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de los niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Y entonces nos dice que en uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir esta adopción y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Ok, ahora nos están preguntando, el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? O sea, pero ¿cuál? No lo que dice la Constitución, lo que dice la ciudadana. Entonces, la respuesta es la D. Competencia de valoración de argumentos, ¿cierto? Aquí estamos, afirmación, analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados discursos, ¿verdad? Entonces, aquí la evidencia, ¿cuál es? Está develando los prejuicios, preconceptos, intencionalidades, enunciados o argumentos, ¿verdad? Y aquí la justificación es el prejuicio. ¿Cuál es? Que consiste que la suposición de que garantizar el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia de la mejor manera posible excluye la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Sí? ¿Está claro? Chicos. Sí, profe. Bien. Entonces, miren que aquí hay que mirar muy bien los argumentos y la interpretación. Bien. Otra pregunta. Dice, el encabezado de uno de los periódicos más importantes del país dice, la reforma al sistema de salud garantiza el acceso a este servicio como un derecho fundamental y lo supedita a los recursos que el Estado puede otorgar para ello, sin afectar la sostenibilidad fiscal del país. Una persona afirma que este encabezado presenta la reforma como contradictoria. ¿Por qué? Aquí nos dice, A, porque procura el bienestar individual de los ciudadanos, pero no el del país en su totalidad. Porque mezcla la prestación del servicio de salud y los derechos de los ciudadanos. Porque garantiza el acceso a la salud, garantizar el acceso a la salud requiere voluntad política y no una reforma al sistema. Y D, porque no puede garantizarse un derecho mientras se condiciona a factores económicos. Entonces, ¿por qué hay una contradicción? A ver, ¿cuál sería la contradicción de esas tres enunciados? Hola.
es la D, porque no puede garantizarse el derecho mientras se condiciona a factores económicos, sobre todo si es la salud, ¿cierto? Es un derecho fundamental. Y dice que lo supedita a los recursos que el Estado puede otorgar para ello sin afectar la sostenibilidad fiscal del país. Entonces ahí hay claramente una contradicción. Lo que hay es que buscar cuál de los 4 enunciados tiene la contradicción correcta. ¿Qué es esa? Sobre todo partiendo del derecho fundamental a la salud, que es intrínsecamente vinculado o conectado al de la vida, ¿no? Entonces, no se puede hablar de garantía de un derecho mientras te están condicionando precisamente la parte económica. ¿Alguna pregunta? ¿Estudiantes? ¿No hay preguntas? No, profe, no. Bueno, quedó entonces, ya tienen una visión mucho más clara de a qué le apunta la prueba, cómo es la forma en la que nos van a evaluar específicamente las competencias ciudadanas. Ya no van a ir allá como que con qué me voy a encontrar. No, ya usted va, tengo que argumentar bien, tengo que pensar en multiperspectivamente, sistemáticamente, debo dar soluciones, debo conocer qué es la Constitución, sus principios, los mecanismos de participación ciudadana, cómo está estructurado el Estado. Entonces, en nuestro próximo encuentro, entonces vamos a hablar de esas temáticas. Ya puntualmente lo que es la parte del conocimiento y vamos a hacer una aplicación de una prueba. Listo. Acá Daniela les dejó un link de inscripción a un taller. Profe, ese es el link de inscripción a este taller de Advisor para contar la participación de los estudiantes. Ok, listo. Listo. Entonces, ¿ya se inscribieron todos? Por favor, chicos, ¿me confirman? Sí, ya. Mire, les voy a decir algo. Este curso tiene 197 estudiantes, si mi memoria no me falla. Y hay 10 estudiantes conectados porque Daniela y yo no nos contamos. Tenemos 12 personas en la sala y Daniela y yo nos salimos de este baile. Están 10 estudiantes. Entonces, miren la importancia de que participen. Que participen. Créanme que vale la pena. Hay unos beneficios por obtener buenos puntajes en esta prueba. Entonces, por favor, concientícense de ello. Damaris está pidiendo, por favor, Daniela, que envíe, ya creo que lo voy a copiar y lo voy a volver a enviar. Ahí lo envié nuevamente, por favor. Diligencienlo. Entonces, por favor, este es un espacio de ustedes, aprovéchenlo. Pueden ustedes tener beneficios, van a quedar como, bueno, saqué tanto en las pruebas, ya eso lo ranquea. Y aparte de eso, usted puede ganarse una beca. Le condonan si tener los buenos buen puntaje y usted tiene crédito del ICETEX, le condonan la deuda.
Entonces, anímense, por favor, a participar activamente. Esta grabación va a reposar en el curso. Allí en el curso hay unas actividades, pero yo se las voy a explicar. Me gustaría que hicieran el mapa conceptual de la estructura del Estado para que vayan adelantando toda esa visión de la estructura. Y comencemos ya en la clase que viene a puntualizar sobre las funciones y representatividad de cada uno de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar por alguno de ustedes? Bien. Daniela, ¿algo que agregar? No, profesora, y muchísimas gracias a usted por toda la información que nos dio. Espero que sea de gran importancia para los estudiantes que estamos aquí en este momento. Bueno, listo. Entonces, estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Ya, bueno, explicar cada uno de las competencias espero que la clase sea más dinámica la próxima y por favor cuento con la participación activa de ustedes, que esto no sea solamente de aquí yo dando lora, sino que ustedes también participen. Gracias, Edwin. Gracias a todos. A Juliet por participar, a todos por estar en este espacio. Profesora, antes que se vayan todos, desde el área de bienestar institucional faltan 4 talleres por dictar. Se les va a estar enviando a sus correos para que porfa estén pendientes. Primero para la inscripción por medio de Advisor y segundo para que participen en el taller y asistan a los 4 talleres que faltan desde el área de bienestar, que también los va a ayudar mucho en la parte de las pruebas. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muchas Entonces, gracias. que tengan una feliz y bendecida noche. Muchas Gracias, gracias profe. igualmente para todos. Gracias. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe, lo mismo. Bueno, chao.